Nuestro estudio de la primera carta de Juan, como toda la palabra del Señor, siempre es útil, provechosa. eh, Dios usa su palabra para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos. También usa su palabra para que conozcamos cada día más a nuestro Señor. Vamos a ir al capítulo 5 de la primera carta de Juan, capítulo 5, y vamos a estar estudiando del 13 al 21, que es la parte final de esta carta. Primera de Juan 5, del 13 al 21. Creo que para todos ha sido un estudio o un tiempo especial de parte del Señor para enseñarnos, para guiarnos, para mostrarnos quién es Él. Una palabra clave para mí en este estudio ha sido la palabra comunión. Tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos. Eso ha sido una de las palabras claves en el estudio de este libro para mí en este libro. Llegando a la parte final del libro, entonces, el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13. Llegando a la parte final de este estudio, Juan va a hacer como un resumen, va a hacer una conclusión de lo que nos ha estado diciendo en esta carta. El título de la enseñanza le he puesto 6 certezas o 6 verdades o 6 seguridades, ¿sí? Creo que por naturaleza nosotros como seres humanos y como ovejas somos temerosos, ¿cierto? A muchas cosas. Esta última semana el Señor nos permitió salir con la familia de vacaciones. Estuvimos en el eje cafetero y en varios momentos experimenté temor. Íbamos por tierra. Un primer temor era si el carro nos iba a responder, ¿sí? Porque éramos 5 personas ya mayores, mi esposa, mis hijos, que ya son mayores de edad todos, en un carrito de 1.200 centímetros cúbicos. Y yo dije, ¿será que este carro sí va a subir? Porque yo dije a mi esposa, no, yo creo que tal vez llegamos a Ibagué y allá 2 de ustedes se van al terminal y allá nos vemos en el punto final. Porque dije yo, el carro no va a responder. Pesamos mucho. Pero mi suegro, fue transportador también por muchos años, me dijo, no, Germán, el carro le responde, hágale. Esa frase típica, no, hágale que el carro le responde. Y bueno, yo nunca había ido por ese camino, nunca había subido la línea, nunca había estado en Armenia ni en Pereira por tierra. Y bueno, gracias a Dios, el carro respondió, ¿sí? El carro subió bien. Obviamente nos pasaron otros carros, pero el carro funcionó, ¿sí? Y yo estaba tranquilo. En el camino también vimos muchos los que se llaman viaductos, ¿no? Que son una especie de puentes, ¿no? Y uno dice, ¿será que si me paso por ahí, si pasamos, de pronto se caiga esto, viendo todas esas mulas tan pesadas, ¿cierto? ¿Será que esto sí aguanta, sí resiste? Pues resistió. Y el carro, pues no éramos que fuéramos tan pesados, pero si pasaban esas mulas de tantas toneladas, ¿por qué no nos iba a aguantar a nosotros? Y entonces pasamos por muchos viaductos. También pasamos por puentes, por túneles, bastantes túneles. Uno de esos túneles, el de la línea, que es el túnel, decía, más largo de Latinoamérica, no sé cuántos kilómetros, pero sí creo que fueron más de 15 minutos ahí, dele, 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 y uno decía, ¿será que se voy a salir de este túnel? ¿O qué tal que se caiga esto? ¿Cierto? Porque de nuevo, el temor, de nuevo la inseguridad, ¿sí? Que tiemble y se caiga esto, ¿cierto? Estamos siempre llenos de temores, estamos siempre llenos de angustia. Por eso, el apóstol Juan, terminando esta carta, nos va a dar 6 certezas, 6 seguridades que son muy importantes. ¿Para qué nos van a servir estas certezas y estas seguridades? Para caminar con Dios, para andar con Él, para tener comunión con Él. Uno no puede decir que me casé hoy y a los 25 años me vuelvo a encontrar con mi esposa en otro lugar. No, uno se casa y va caminando con esta persona día tras día, noche tras noche, como dicen los votos, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, día tras día, en las buenas, en las malas.
Caminar con Dios es eso. Hay momentos muy alegres, muy felices, que como Claudita esta mañana, decimos gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Gloria al Señor porque Él es real en mi vida. Gloria a Dios porque lo veo real en mi vida. Pero también hay momentos sombríos. La muerte de nuestros seres queridos, la partida de nuestros seres queridos, las enfermedades, cosas que a veces no podemos explicar en nuestras vidas. Y decimos, ¿por qué esto así? ¿Por qué pasa esto en mi vida? Y nos llenamos de inseguridades. Pero Dios esta mañana, a través del apóstol Juan, recordemos que Juan ya era un hombre de 90 años, y me encanta siempre pensar eso. Una mujer como Marujita esta mañana con sus canas, un hombre con sus canas, que ha vivido, que ha caminado con el Señor, que ha dicho, hágale. Conocer a Dios, creer en Él es lo mejor. No te afanes, no te preocupes, descansa, ten confianza, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Dios único y verdadero. No hay nada más que hacer. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a estudiar entonces estas 6 certezas o seguridades. La primera de ellas la encontramos entonces en el primera Juan capítulo 5 versículo 13. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero que si usted está tomando nota o le gusta subrayar su Biblia, a mí me gusta subrayar, subraye la palabra para que sepáis. Juan ha repetido muchas veces en esta carta lo que debemos saber. Y sabemos, y sabemos, y sabemos, y nos lo recuerda una y otra vez. Vosotros sabéis, nosotros sabemos, para que ustedes sepan. ¿Qué debemos saber? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta mañana leíamos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Jesús vino a este mundo con un propósito, con un plan. Y parte de ese plan era redimirnos, parte de ese plan era salvarnos, parte de ese plan era llevarnos de vuelta a Dios, que tuviéramos una relación nueva con Dios. Y dice, les estoy escribiendo a ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y la vida eterna no solamente es pensar que vamos a vivir muchos años en la eternidad con el Señor en el cielo, sino la vida eterna tiene que ver con una persona, porque dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida eterna tiene que ver con Jesús. La vida eterna tiene que ver con tener comunión con este Jesús. No un Jesús histórico, no un Jesús que vino a este mundo hace 2000 años, que nació en un pesebre y que dijo unas palabras o frases bonitas o una manera de vivir especial, sino que Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto cambia la vida. Creer que Jesús es el Hijo de Dios cambia, transforma nuestra manera de vivir. Y por eso Juan se tomó el tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, tanto su carta de Juan como estas cartas de las epístolas. El propósito de Juan siempre era que creyéramos en el Hijo de Dios, en despertar la conciencia a través del Espíritu Santo para que creyéramos en el Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna, y esa es la primera certeza, que tú sepas hoy que tienes vida eterna. ¿Cómo se tiene vida eterna? Creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Él es el único que puede dar vida, Él es el único que puede salvar, Él es el único que puede transformar. Entonces esa es la primera certeza, que tenemos vida eterna, que tenemos una relación, que podemos tener una relación personal con un Dios real, con un Dios vivo. La segunda certeza, versículos 14 al 17 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, pedirá y Dios le dará vida. Pero esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La segunda certeza es que si oramos, tenemos la certeza de que Dios responde la oración. Si oramos, la oración no es otra cosa que confiar, que depender, que ir al Señor y clamar por las diferentes cosas que necesitamos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. La oración es un tema de confianza. A veces no oramos porque no confiamos, o porque no creemos que de pronto Dios pueda hacer, o porque intentamos hacer o arreglar las cosas a nuestra manera y lo último que hacemos es orar. Pero dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, pero ¿qué dice allí? Conforme a su voluntad. Él nos oye. Debemos aprender a orar, pero pidiendo conforme a la voluntad de Dios. No conforme a mi propia voluntad o conforme a lo que yo quiero. No se trata aquí de obligar a Dios a hacer lo que yo quiero que Él haga. Y a veces, como cristianos, podemos caer en eso. Simplemente oramos a Dios para que Él haga las cosas conforme a nuestra voluntad. Pero Dios quiere que oremos conforme a su voluntad. ¿Y qué es orar conforme a la voluntad de Dios? Cuando oramos por la salvación de las personas, ¿Dios quiere que las personas sean salvas? Claro que sí. Cuando oramos por la restauración de los hermanos, ¿Dios quiere que los hermanos se restauren cuando han pecado? Claro que sí. Cuando oramos por las diferentes situaciones, circunstancias que pasan a nuestro alrededor, bien sea de trabajo, de enfermedad, de necesidades económicas, Dios sabe lo que necesitamos aún antes de que le pidamos, pero Él quiere escuchar de parte de nosotros, quiere que nosotros vengamos a Él con confianza y le expresemos lo que necesitamos. Algo que me llama la atención de esta parte es cuando dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. ¿Qué pasaría si oráramos a Dios pensando o con esa certeza, esa seguridad que Él nos oye? Siempre nos oye. Quiero que veamos en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere y sus hermanas están muy tristes y le mandan a avisar al Señor Jesús que su hermano Lázaro había muerto. Y el Señor se toma su tiempo en llegar. Tarda 4 días para llegar a donde está Lázaro. Y están estas mujeres, ¿cómo podrían estar? ¿Cierto? Ahí ya su hermano ha sido enterrado. Pero Jesús llega al lugar donde ella está, donde ellas están y luego les pregunta, bueno, ¿dónde le han puesto? Y entonces lo llevan al sepulcro y Jesús está allí delante del sepulcro. Y dice entonces en Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor había esperado 4 días. Él sabía que una persona cuando muere, pues ¿cómo puede estar al 4.º día? Cuando una persona muere se descompone muy rápidamente. Al 4.º día, pues Marta dice, eso ya huele horrible. Yo no entraría ahí, ¿cierto? Pero el Señor Jesús sabía que Dios estaba usando la muerte de Lázaro para su gloria. ¿Y qué iba a ser su gloria? Que muchos otros iban a creer a partir de la resurrección de Lázaro. Y entonces Jesús les dice en el 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué pasaría si oráramos creyendo que Dios oye? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre,
Gracias te doy por haberme, ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre me oyes. Qué hermosa expresión. Yo sabía que siempre me oyes. Mis hermanos, si tú tienes una petición, si tú estás orando por algo, si tú estás clamando por algo, primero verifica que esa petición sea conforme a la voluntad de Dios. Pídele al Señor que te muestre cómo el Señor se va a glorificar en medio de esa situación que estás viendo. A veces no sabemos, no entendemos por qué el dolor, por qué el sufrimiento, por qué el padecimiento, por qué la prueba. Pero si nos quitamos del centro de la oración y decimos, Señor, no se haga mi voluntad, puede que esté sufriendo, puede que esté llorando, puede que esto me duela, pero si esto va a ser para tu gloria, Señor, descanso en ti. Si esto va a ser para que tú te glorifiques, para que mi vida crezca, para que mi carácter crezca, para que mis hijos o mi familia alrededor crezcan, o la iglesia crezca, Señor, que tu nombre sea glorificado. Como oraba también el Señor Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el corazón de la oración siempre. Señor, que esto que estoy pidiendo realmente traiga gloria a tu nombre. Que no sea simplemente para satisfacerme a mí, no, sino que esto realmente tenga valor para los fines eternos que tú tienes. Y entonces Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dice en el 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, creyeron en él. La invitación esta mañana, mis hermanos, es a orar conforme a la voluntad del Señor, sabiendo que Él nos oye, Él siempre nos oye. Y que ojalá pudiéramos dar testimonio y decir al Señor, decir a la iglesia, a los hermanos, yo sabía que Él me oía, yo sabía que Él estaba escuchando, yo sabía que Él estaba atento, yo sabía que su oído no se ha cerrado, porque ha respondido mi oración. Y mire lo que Él ha hecho en mí, mire lo que ha hecho en mi familia, mire lo que ha hecho en la iglesia, mire lo que ha hecho en mi congregación. Yo sabía que Él me oye. Volvamos a nuestro texto, capítulo 5 de 1 Juan, versículo 15. Y sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De nuevo se trata, mis hermanos, de comunión, de relación. Si nos comunicamos, si tenemos relación con Dios, obviamente vamos a querer venir delante de Él, pedir por nuestras necesidades, pedir por lo que el Señor pone en nuestros corazones, y Él nos oye y Él está atento para escuchar nuestra oración. Ahora viene el verso 16 y 17, un pasaje que no es tan claro, digamos, no es tan fácil de explicar. Hay muchas versiones, hay muchas maneras que se podría interpretar esto. Cuando dice, y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y uno podría decir, bueno, ¿qué es eso del pecado de muerte? ¿Sería que yo estoy haciendo un pecado de muerte? Y una cosa sí es clara, y una cosa es lo que no dice este pasaje, y es en cuanto a que nosotros como hijos de Dios, lo hemos visto en varias partes en este libro de Juan, dice que los hijos de Dios no practican el pecado, ¿sí? Y si pecan, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si pecamos, confesamos nuestro pecado, ¿cierto? Delante del Señor y nos arrepentimos de nuestro pecado. Un verdadero creyente siempre quiere vivir a la luz, quiere vivir en la luz
porque Dios es luz, se expone a la luz, porque Dios es santo y Dios siempre quiere alumbrar nuestras vidas con su palabra y quiere revelar el pecado en nuestras vidas porque quiere santificarnos cada vez más. Pero aquí habla de un pecado que es premeditado y no confesado, que lleva a que el Señor determine poner fin a la vida del creyente. Dice, un pecado que colma la tolerancia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a su muerte física como resultado del juicio de Dios. No se trata de perder la salvación, pero sí se trata de el juicio de Dios por causa del pecado, que Dios puede cortar a un creyente por su pecado. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira en Hechos 5. Tomaron lo que no les correspondía de un dinero. ¿Y qué pasó? Dios los cortó inmediatamente. A Ananías, a Zafira, y eso fue una lección grande para la iglesia. Hay otro caso en 1 Corintios 5, donde un hombre es entregado a Satanás por su pecado, pero es cortado por el Señor para preservación de su alma. Es un tema de disciplina del Señor. Y simplemente esto es para, Juan nos hace aquí recordar lo que es el pecado. El pecado es terrible, el pecado contamina, el pecado nos lleva a la destrucción, el pecado corrompe. Y por eso dice que si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no se de muerte pedirá y Dios le dará vida. Y es un llamado a nosotros como hermanos en la fe. Si mi hermano peca, nosotros no debemos de señalarle y juzgarle, sino con amor, venir y exhortarle. El Señor dice esto, esto y esto. Y te animo, te exhorto a que te arrepientas. Te animo a que arregles las cosas con Dios, a que te pongas a cuentas con Dios, a que confieses tu pecado. Y cuán bueno y cuán provechoso es para la iglesia cuando se corrige y se trata el pecado en la congregación. Porque Dios, de nuevo, quiere una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia pura. Entonces tenemos confianza, mis hermanos, para orar. Tenemos confianza sabiendo que el Señor oye nuestra oración y que Él responde a nuestra oración. La tercera certeza es la certeza de la victoria sobre el pecado y Satanás. Dice en el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces tenemos la certeza de la victoria sobre el pecado y Satanás. Dice allí para que subrayes cuando dice Dios le guarda. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. No significa que como creyentes no podamos pecar. Sí pecamos, pero de nuevo, como lo hemos dicho, no practicamos el pecado, no somos esclavos del pecado. Dios nos ha dado el poder por su Espíritu para apartarnos del mal, para rechazar el pecado, para huir del pecado. Pero si aún así pecamos, dice de nuevo, tenemos un abogado, podemos confesar y arreglar las cosas con el Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios guarda a sus hijos. Y eso es maravilloso. Saber que Dios nos guarda, nos protege. Dios dice que cuando dice que el maligno no le toca, es como lo que Satanás quiere, que es agarrarnos y hacernos daño, como ese león rugiente, ¿cierto? Que busca destruir, que busca devorar. Pero dice que el creyente le pertenece a Dios y Satanás debe operar dentro de la soberanía de Dios y no puede funcionar más allá de lo que Dios le permite
como en el caso de Job. Dios permitió a Satanás no trabajar, sino enviar una prueba difícil en su cuerpo. Pero esa prueba tenía un propósito, y ese propósito era que Job pudiera conocer más a Dios. Y Dios le dio permiso a Satanás para hacerlo. Aunque Satanás pueda perseguirnos, pueda tentarnos, pueda probarnos, pueda acusarnos, Dios protege a sus hijos y le pone límites a la influencia del enemigo. Y eso es una gran verdad para nosotros, una gran certeza, una gran seguridad que Dios nos guarda. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñaba de cómo Él nos libre del mal. Sí, líbranos del mal. A veces somos desapercibidos de cuántos males pueden haber a nuestro alrededor. Salimos a la calle y no sabemos si vamos a volver, porque hay muchos males al acecho, físicamente, pero también espiritualmente hay muchos males. Satanás quiere destruir, Satanás quiere, como dice también Juan, hurtar, matar y destruir. A eso ha venido Satanás, eso Satanás quiere hacer con los creyentes. Pero dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. No debemos, o más bien, debemos más bien siempre pensar y que sea una certeza, una verdad permanente de que Dios nos guarda en sus manos, de que nada nos puede separar de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada, absolutamente nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar. Estamos en su mano, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos libra. Vivimos en un mundo también tan incierto, en un mundo tan inseguro. La principal preocupación de los colombianos hoy en día, ¿cuál es? La inseguridad. La inseguridad. Nos sentimos vulnerables todo el tiempo, pero el Señor Dios nos guarda en su mano y el maligno no nos toca. La siguiente verdad en el verso 19 dice, la certeza de que los cristianos somos de Dios. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay dos familias espirituales, la familia de Dios y la familia de Satanás. ¿En cuál familia estás tú? Si has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres de Dios, has nacido de Dios, Él te ha engendrado como su hijo. Pero si no, perteneces a este mundo, a este sistema de maldad. Entonces tenemos la certeza de que somos de Dios. Somos de Dios. Quinta certeza en el verso 20. La certeza de que Jesucristo es el Dios verdadero. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De nuevo, cuando esta semana que tuvimos la oportunidad de hacer una escalada y nos pusieron arnés aquí en la cintura y yo dije, bueno, esa es como tal vez de adorno, pero no era ningún adorno, porque el arnés tenía una guaya que teníamos que poner a una línea de acero que iba por una peña y no se podía pasar eso, no se podía subir esa línea si no usábamos el arnés y usábamos la guaya, ¿sí? Entonces el guía que iba con nosotros nos enseñó a usar la guaya y teníamos que hacerlo cada uno. Nadie podía hacer el trabajo por mí. Entonces teníamos que aprender a ponerlo y a quitarlo. Y una vez puesto, teníamos que jalar hacia arriba, empujarlo y luego sostenernos de él y saber otra vez que eso nos iba a aguantar nuestro peso y que íbamos a poder subir. Y subíamos paso a paso y otra vez suba a la guaya y eso se quedaba ahí fijo y otra vez
aplicábamos la fuerza y así subiendo, 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 paso, paso, paso a paso, ¿sí? Y así es el Señor Jesucristo. Él es esa seguridad, ¿sí? Él es esa línea de vida que aquí en este versículo nos está explicando Juan a qué vino Jesús al mundo y ahora con el propósito de la Navidad resalta más porque dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ya lo sabemos. Jesús nació en un pesebre. Jesús se hizo hombre. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Se hizo hombre. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Jesús vino al mundo para revelarnos quién era el Padre. ¿Sí? Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y ese dar entendimiento es algo sobrenatural. Es algo que proviene de Él. Es algo que Él da. ¿Y cómo lo da? Por medio de su palabra. Es su palabra la que nos ha revelado a que vino Jesús al mundo. Él vino, se encarnó y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero, para conocer a Dios el Padre. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pero resulta que Jesús vino a darnos a conocer quién era el Padre, que es el Dios verdadero. Pero también ahora Jesús mismo es Dios. Él es el Dios encarnado. Él es el verbo de Dios. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No teman. Ustedes son mis hijos. Ustedes pertenecen a mi familia. Yo los guardo en mi mano. Yo oigo sus oraciones. Yo soy su Señor. Yo soy su Padre. Yo sé lo que es mejor para ustedes. Vengan a mí. No teman. No teman. Y qué precioso, qué maravilloso saber que estamos en el verdadero, que conocemos al verdadero Dios. Este Dios que nos ha amado tanto. Uno de los pasajes que más me impresionó en Juan, primera de Juan, es el capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Cuál fue ese amor? Que su propio Hijo dejó su gloria, dejó su comunión con el Padre eterna, se hizo hombre, se humilló y no se quedó niño, sino que creció y luego fue a la cruz y murió por mi pecado. Tomó mi lugar, tomó mi pecado y derramó su sangre para que tú y yo nunca fuéramos separados de Dios el Padre, sino acercados a Él, para que fuéramos sus hijos. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y ese es el mensaje de Navidad. ¿Cuál amor es ese Dios que se da a sí mismo, que se humilla, que se entrega, que se sacrifica, que muere? Y no solamente muere, sino que resucita al tercer día, haciendo que su justicia se cumpla. No hay perdón de pecados, no hay limpieza de pecados, sino es por el derramamiento de la sangre de un cordero perfecto. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor. Y hoy, 2000 años después, tú y yo estamos escuchando estas noticias, estamos escuchando este mensaje y podemos decir, gracias Señor por amarme así, por amarme tanto. Gracias Señor, porque siendo lo que soy, ahora soy tu hijo. Puedo estar a tu mesa, puedo participar de tu mesa, puedo estar invitado a tu mesa, puedo llamarte Abba Padre, puedo venir al trono de la gracia para el oportuno socorro, puedo tener comunión con Dios, puedo tener comunión con Dios. Mis hermanos, terminando este libro, no olvidemos cuánto costó el sacrificio, cuánto costó el perdón de nuestros pecados. No
no miremos el pecado como algo, o más bien no nos acostumbremos al pecado, sino más bien examinémonos a la luz de la palabra, examinémonos en nuestro caminar con el Señor y quiera el Señor con su Espíritu Santo manifestarnos la gracia, la bondad, la misericordia del Señor, para que eso mismo nos haga decir, Señor, ¿cuánto me has amado? ¿Y cuánto costó mi pecado para que tú derramaras tu sangre por mí? Y termina diciendo Juan al final, guardaos de los ídolos. Y uno diría, ¿qué manera de terminar esta carta? ¿Qué tiene que ver? Pero Juan está haciendo un contraste, está diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo, Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. En contraste con los ídolos, porque dice, guardaos de los ídolos. Y como creyentes, Juan estaba concluyendo, porque la razón por la cual él había escrito esta carta era porque habían surgido falsos maestros dentro de la congregación. Y esos falsos maestros habían apartado a muchos de la fe, ¿sí? Y de la comunión. Y es más, muchos de ellos salieron de la iglesia. Y esto había sacudido esa iglesia primitiva, de que estos falsos maestros se apartaran de la comunión fraternal. Estos falsos maestros estaban viviendo por sus falsas creencias y prácticas que se han convertido en sus ídolos. Y nos puede pasar vivir engañados, teniendo falsas creencias, falsas prácticas. Los falsos maestros consideraban que la filosofía del mundo era superior a la revelación de Dios. Dios se ha revelado en su palabra. Y cada vez que se proclama, cada vez que se anuncia el Evangelio, Dios siempre está dando un testimonio claro al mundo de cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, de cómo tener comunión con Él. Pero estos falsos maestros consideraban estas filosofías del mundo como algo superior a estas verdades reveladas y se habían apartado de la fe, del amor y de la obediencia a la palabra. Y al final Juan quiere resumir y decir la importancia nuestra para ser fieles a los fundamentos de la fe, que permanezcamos fieles al Dios verdadero. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Una visión correcta acerca de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Una obediencia a la palabra. El verdadero Hijo de Dios obedece la palabra de Dios. Y finalmente el verdadero Hijo de Dios ama a Dios y ama a sus hermanos. Podemos decir que amamos a Dios, pero odiar a nuestro hermano. Ese no es un verdadero Hijo de Dios. Un verdadero Hijo de Dios ama a Dios y a los hermanos. Mis hermanos, guardaos de los ídolos. Es una advertencia para nosotros. Pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser deseos en nuestro corazón. Un ídolo es aquella cosa que ponemos primero antes que Dios. Y para meditar esta mañana, ¿qué cosas estamos poniendo antes que Dios? Porque si hay algo que está interfiriendo entre mi relación con Dios y mi vida, eso algo se llama un ídolo. Y Dios quiere que quitemos ese ídolo, que le demos más valor, que Dios pueda intervenir en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, trabajemos, estudiemos, vayamos a donde vayamos. Dios intervenga cada día en lo que hacemos. Por eso la necesidad de permanecer cada día andando con Él, conociéndolo a Él, amándolo a Él. Y así entonces termina esta carta de mucha confrontación, de mucho amor también de parte del apóstol Juan,
pero también con unas verdades y unas certezas que nos han de mantener firmes, que nos han de asegurar de que tenemos la vida eterna, de que nuestras respuestas a la oración, siempre Dios escucha nuestra oración, de la certeza de la victoria sobre el pecado y Satanás, de la certeza de que somos de Dios, de la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Señor, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos has permitido de tener tu palabra, Señor, de escuchar al apóstol Juan, Señor, 2000 siglos, 2000 años después, Señor, y todavía estas palabras tienen sentido y valor, Señor, porque han sido inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que como iglesia nos guardemos de los ídolos, Señor, que podamos, Señor, examinar nuestro corazón, Señor, y anhelar y desear tener una relación viva y personal con un Dios vivo, real, con un Dios que da vida, con un Dios que transforma y cambia nuestra vida, Señor. Padre, que si hay ídolos en nuestras vidas, Señor, llámense personas, llámense cosas, llámense actividades, Señor. Padre, que podamos reconocer esto en nuestros corazones y no darle ese lugar, Señor, de prioridad, Señor, sino que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestro gozo, que tú seas, Señor, nuestra admiración, que tú seas, Señor, nuestro deseo diario, Padre, para vivir y andar en este mundo, Señor. Padre, que como iglesia podamos avanzar creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo. Gracias por este año, Señor, que está terminando. Y gracias, Señor, por aquellas hermanos, por toda la congregación, Señor, que esta mañana se ha reunido, por los que tú has añadido este año, Señor, a la congregación, por los que tú has permitido que crean al Evangelio, Señor, que crean en Jesucristo como Señor y Salvador, y por los que hemos podido permanecer, Señor, en la fe, porque no es nuestras fuerzas, Señor, sino eres tú, Señor, que nos has mantenido, Señor, en esta fe, en este caminar, Señor. Pedimos, Señor, por el nuevo año. Pedimos, Señor, para que tú nos guíes, para que tú renueves nuestras fuerzas, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor, para querer caminar cerca de ti, Señor, para querer caminar a la luz de tu palabra, Señor, para querer caminar haciendo tu voluntad, Señor, y para querer caminar pidiendo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Señor, por esta palabra preciosa, Señor, y que estas verdades queden sembradas en nuestra mente y corazón, Señor, y permanezcan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final del estudio de Primera de Juan.